Capítulo 12. Fármacos para la insuficiencia cardíaca. Introducción. En Estados Unidos la insuficiencia cardíaca afecta a casi 5 millones de personas y es la causa principal de más de 40.000 fallecimientos anuales, además de ser un factor contribuyente al fallecimiento de 220.000 pacientes adicionales. La tasa de mortalidad global en los pacientes con insuficiencia cardíaca es aproximadamente 8 veces mayor que la correspondiente a la población general, y la tasa de mortalidad a los 5 años en los pacientes con insuficiencia cardíaca se aproxima al 50%. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca representa la fase terminal de distintos trastornos cardiovasculares que en última instancia alteran la capacidad de los ventrículos para llenarse de sangre o para llevar a cabo la eyección de la sangre hacia la circulación. La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca. Otras causas importantes son la hipertensión, las valvulopatías, las arritmias, las miocardiopatías víricas y congénitas y la pericarditis constrictiva. Con menos frecuencia, la insuficiencia cardíaca se debe a anemia grave, deficiencia de tiamina o utilización de diversos medicamentos antineoplásicos, tal como doxorubicina. Con el paso del tiempo, estos trastornos dan lugar a cambios moleculares y celulares en los miocitos cardíacos y en el tejido conjuntivo, con la aparición de una serie de alteraciones estructurales y funcionales en la pared ventricular. Este proceso, denominado remodelación cardíaca o ventricular, se caracteriza por dilatación del corazón, adelgazamiento de las paredes ventriculares, fibrosis intersticial y rigidez parietal. Estos cambios alteran la capacidad del corazón para la relajación y la contracción. Se considera que la remodelación cardíaca se debe principalmente a la activación de sistemas en respuesta a la isquemia miocárdica, a la distensión excesiva de las fibras musculares o a otros estímulos patológicos. Los sistemas neuroendocrinos implicados en este proceso son el eje de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, diversas citocinas inflamatorias y mediadores locales como la endotelina. Estos mediadores activan mecanismos bioquímicos que inducen hipertrofia de los miocitos, apoptosis celular, producción de colágeno, fibrosis y otros efectos que dan lugar a la remodelación cardíaca y a la pérdida de la función ventricular. Por ejemplo, la angiotensina 2, que se forma localmente en el miocardio en respuesta a la distensión mecánica y otros estímulos, puede inducir la producción de colágeno y la proliferación de los fibroblastos. La estimulación de los nervios simpáticos crónica del miocardio lesionado da lugar a hipertrofia de los miocitos, incremento de la producción de las citocinas miocárdicas, por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, y en última instancia muerte de los miocitos a través de la activación de los mecanismos de la apoptosis. El aspecto clave de la insuficiencia cardíaca es la reducción del volumen de eyección y del gasto cardíaco para cualquier longitud de las fibras musculares durante la diástole, según lo determinado mediante la medición de la presión telediastólica ventricular precarga. La reducción del volumen de eyección puede ser debida a disfunción diastólica o a disfunción sistólica y se manifiesta respectivamente por la incapacidad de los ventrículos para llenarse o para bombear la sangre adecuadamente. La disfunción sistólica puede deberse a la disminución de la contractilidad cardíaca secundaria a la dilatación o isquemia del miocontractilidad cardíaca secundaria a la dilatación o isquemia del miocardio. La disfunción diastólica puede ser debida a la disminución de la distensibilidad, aumento de la rigidez, del tejido ventricular secundaria a hipertrofia o fibrosis del ventrículo izquierdo. Por tanto, la insuficiencia cardíaca, tanto sistólica como diastólica, puede deberse a los procesos de la remodelación cardíaca y también puede estar exacerbada por estos procesos. En los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia del corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo no bombea adecuadamente la sangre en dirección distal, lo que da lugar al incremento de la presión en la circulación pulmonar. Cuando el aumento de la presión en la circulación pulmonar da lugar a la salida de líquido hacia el intersticio pulmonar, se produce congestión y edema pulmonar. El edema pulmonar reduce la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alveolos y los capilares pulmonares, con aparición de hipoxemia, oxigenación deficiente de la sangre y posiblemente aparición de disnea, dificultad para la respiración, incluyendo la disnea de esfuerzo, disnea provocada por el ejercicio, la ortopnea,
intensificación de la disnea con la adopción de decúbito y disnea paroxística nocturna, broncoconstricción inducida por el edema al dormir. La combinación de hipoxemia secundaria al edema y la insuficiencia cardíaca con un bombeo insuficiente de sangre para la perfusión adecuada de los tejidos puede dar lugar a una hipoxia tisular generalizada con disfunción de los órganos. Por esta razón, los pacientes con insuficiencia cardíaca experimentan a menudo síntomas de debilidad y fatiga y muestran una disminución de su capacidad para el ejercicio. En los casos de insuficiencia ventricular derecha e insuficiencia del corazón derecho, la congestión en las venas periféricas da lugar a edema en los tobillos de los pacientes con capacidad de ambulación y a edema en el sacro en los pacientes que permanecen en cama. También causa reflujo hepatoyugular caracterizado por un incremento de la distensión venosa yugular cuando se aplica presión sobre el hígado. En última instancia, la insuficiencia del corazón derecho puede ser causa de insuficiencia del corazón izquierdo, debido a que el ventrículo izquierdo tiene que generar un trabajo mayor para mantener el gasto cardíaco. La reducción del gasto cardíaco que se produce en la insuficiencia cardíaca desencadena una secuencia de respuestas neuroendocrinas compensadoras. A pesar de que dichas respuestas persiguen el objetivo de restablecer el gasto cardíaco a través del mecanismo de Frank-Starling, a menudo indican una adaptación anómala y son perjudiciales. La reducción de la perfusión tisular activa el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en ambos casos dicha estimulación induce vasoconstricción. La vasoconstricción arterial incrementa la impedancia aórtica respecto a la eyección ventricular izquierda, con la reducción consiguiente del gasto cardíaco, especialmente en los pacientes con un corazón dilatado y débil. Cuando la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona y de la hormona antidiurética, se produce un incremento de retención del sodio y el agua, así como también del volumen plasmático y de la presión venosa. Además, la activación de la angiotensina 2 y del sistema nervioso simpático introduce una remodelación cardíaca con adelgazamiento o fibrosis de la pared ventricular, lo que a menudo disminuye las funciones sistólica y diastólica. Por tanto, el resultado neto de las respuestas neuroendocrinas es a menudo el de una reducción adicional del gasto cardíaco con incremento de la congestión circulatoria. Mecanismos y efectos de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los objetivos principales del tratamiento medicamentoso de la insuficiencia cardíaca son el alivio de los síntomas y la reducción o reversión del deterioro de la función miocárdica y la prolongación de la supervivencia. También se puede utilizar fármacos para el tratamiento de las alteraciones subyacentes, el control de las arritmias, la prevención de la trombosis y el tratamiento de la anemia. Los agentes farmacológicos utilizados con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los siguientes: medicamentos que incrementan el gasto cardíaco, medicamentos que reducen la congestión pulmonar y sistémica, y tercero, medicamentos que retrasan o revierten la remodelación cardíaca. El gasto cardíaco se puede incrementar mediante los medicamentos ginotrópicos positivos, que aumentan la contractilidad del corazón, y también mediante vasodilatadores que reducen la poscarga cardíaca y la impedancia correspondiente a la eyección del ventrículo izquierdo. Los vasodilatadores también reducen la presión venosa, la congestión circulatoria y el edema. Los diuréticos se pueden utilizar para movilizar el líquido edematoso y reducir el volumen plasmático, disminuyendo así la congestión circulatoria. La angiotensina y los inhibidores simpáticos influyen favorablemente en la remodelación cardíaca y aumentan la supervivencia en personas con insuficiencia cardíaca. La tabla 12.1 ofrece una comparación de los efectos cardiovasculares de los medicamentos expuestos en este capítulo. Todos estos fármacos contrarrestan principalmente la pérdida de la función miocárdica y las respuestas de adaptación anómala que tienen lugar durante la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ninguno de ellos induce un efecto completamente satisfactorio, tanto si son administrados de manera aislada como en combinación. Como en la insuficiencia cardíaca tiene una incidencia tan elevada y un pronóstico tan malo, se están dedicando abundantes recursos a la investigación de su tratamiento más apropiado. El avance más significativo logrado en las últimas décadas ha sido el correspondiente al uso de los inhibidores de la angiotensina, los bloqueantes del receptor adrenérgico beta y otros fármacos que reducen la remodelación cardíaca y disminuyen la tasa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No obstante, en última instancia,
El tratamiento adecuado para los pacientes con insuficiencia cardíaca va a requerir el desarrollo de medicamentos que activen los genes que pueden poner en marcha los mecanismos de la reparación o la sustitución del tejido miocárdico. Fármacos inotrópicos positivos, derivados de los vocablos griegos correspondientes a fibra, ginos, y transformación, trópicos. El término inotrópico se refiere a un cambio en la contractilidad de las fibras musculares del corazón. Los medicamentos que incrementan la contractilidad cardíaca inducen un efecto inotrópico positivo y se denominan a menudo medicamentos o agentes inotrópicos. Los medicamentos inotrópicos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los glucósidos cardiotónicos derivados de los digitálicos, digitalis lanata, como la digoxina, el agonista del receptor adrenérgico beta, dobutamina y un inhibidor de la fosfodiesterasa denominado milrinona. Estos fármacos incrementan la contractilidad cardíaca al aumentar las concentraciones del calcio en los miocitos cardíacos. La dobutamina y la milrinona aumentan la entrada de calcio en estas células al incrementar las concentraciones intracelulares de adenosina monofosfato cíclico a través de la estimulación de la formación del AMP cíclico por parte de la adenilciclasa, la dobutamina, o a través de la inhibición del metabolismo del AMP cíclico por efecto de la fosfodiesterasa, la milrinona. Digoxina. A pesar de que los glucósidos digitálicos como la digoxina se han utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca hace más de 200 años, han sido difícil de establecer su eficacia y definir el lugar que ocupan en el tratamiento. En diversos ensayos clínicos se ha observado que la digoxina induce un efecto terapéutico evidente, aunque limitado, en los pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica. Propiedades medicamentosas. Se ha aislado un elevado número de diglucósidos digitálicos a partir de las hojas de la planta Digitalis dedalera y también de las secreciones del sapo. La digoxina es el único glucósido que se utiliza de manera habitual en la actualidad. Química y farmacocinética. La digoxina está constituida por un esteroide, un anillo lactona y 3 azúcares unidos por enlaces glucosídicos. El núcleo esteroide de la digoxina es distinto del correspondiente a los esteroides humanos, a manera que este compuesto carece de la mayor parte de los efectos causados por los esteroides gonadales y suprarrenales. Tal como se puede observar en la tabla 12.2, la digoxina es absorbida adecuadamente en el intestino y presenta una semivida prolongada de aproximadamente 36 horas. Es eliminada principalmente mediante la secreción renal del compuesto original, la glucoproteína, localizada en la membrana luminal de las células del tubo proximal, bombea la digoxina hacia la orina. Dado que la digoxina presenta un índice terapéutico bajo, sus concentraciones séricas son útiles para valorar la idoneidad de la dosis y evaluar la toxicidad potencial, y dichas concentraciones deben estar en el rango de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro. Mecanismos y efectos farmacológicos. La digoxina induce un conjunto específico de efectos sobre el sistema cardiovascular. Da lugar a un efecto inotrópico positivo, incremento de la fuerza de la contracción, un efecto cronotrópico negativo, disminución de la frecuencia cardíaca, y un efecto dromotrópico negativo, disminución de la velocidad de conducción. La digoxina induce un efecto específico de fortalecimiento de la contracción del corazón al tiempo que disminuye la frecuencia cardíaca. Efecto inotrópico positivo. La digoxina induce un efecto inotrópico positivo ligero a través del incremento de calcio intracelular como resultado de la inhibición de la bomba de sodio, sodio-potasio ATPasa, en la membrana plasmática, el sarcolema. Cuando queda inhibida la bomba de sodio, aumentan las concentraciones intracelulares del sodio y por tanto se incrementa la actividad del intercambiador sodio-calcio, lo que hace que entre al miocito cardíaco una cantidad mayor de calcio. El incremento del calcio en el citoplasma estimula la liberación de calcio adicional por parte del retículo sarcoplásmico y potencia en la tasa de acortamiento de la miofibrillas, contracción muscular, y la tensión muscular sistólica máxima. Estos efectos incrementan el volumen de eyección y el gasto cardíaco, tal como se puede observar en la figura 12.3. El volumen de eyección es la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo durante cada sístole y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada en un minuto
por cualquiera de los ventrículos cardíacos. Efecto electrofisiológico y electrocardiográficos. La digoxina incrementa la actividad del sistema nervioso parasimpático y disminuye la del sistema nervioso simpático. Estos efectos reducen la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular, al tiempo que incrementa el periodo refractorio del nódulo auriculoventricular. La digoxina también puede dar lugar a efectos adversos sobre el corazón, incluyendo la posibilidad de incrementar la formación de impulsos anómalos a través de la formación de post-despolarización espontánea. Estas despolarizaciones anómalas tienen lugar durante o después de la repolarización cardíaca y dan lugar a la aparición de extrasístoles, latidos prematuros o acoplados, y da taquicardia, aumento de la frecuencia del latido cardíaco. Las post-despolarizaciones parecen ser debidas a una entrada excesiva de calcio en las células cardíacas y aparecen con mayor frecuencia después de la administración de dosis elevadas de digoxina. La digoxina induce diversos efectos electrocardiográficos, reduce la duración del potencial de acción ventricular a través de la aceleración de la repolarización, con la consiguiente disminución del intervalo QT. Este efecto disminuye la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular e incrementa por tanto el intervalo PR. Finalmente da lugar a una depresión del segmento ST, que adquiere una configuración en palo de hockey del segmento ST. Efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes de la digoxina son gastrointestinales, cardíacos y neurológicos. A menudo los primeros signos de la toxicidad son anorexia, náuseas y vómitos. Estas reacciones se asocian a menudo al aumento de las concentraciones séricas y pueden anunciar una toxicidad más grave. Las arritmias son habitualmente las manifestaciones más graves de la toxicidad por digoxina y pueden ser cuadros de bloqueo auriculoventricular y de diversas taquiarritmias. La taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular es uno de los tipos más frecuentes de arritmia inducida por la digitálico, pero la digoxina también puede causar arritmias ventriculares. La hipopotasemia puede precipitar arritmias en los pacientes tratados con digoxina, de manera que es necesaria la determinación inmediata de las concentraciones séricas del potasio cuando aparecen arritmias en estos pacientes. Los efectos neurológicos de la toxicidad por digoxina se deben habitualmente a las concentraciones plasmáticas excesivas del medicamento y consisten en visión borrosa y cromatopsia amarilla, verde o azul, un trastorno en el que los objetos son visualizados con colores extraños. La toxicidad grave por digoxina puede precipitar otras convulsiones. Dado que la digoxina induce un cierto efecto estrogénico, en ocasiones da lugar a la ginecomastia, crecimiento excesivo de las glándulas mamarias en el varón. Interacciones. Hay varios fármacos que pueden interaccionar con la digoxina. Dado que los antiácidos y la colestiramina pueden reducir la absorción de la digoxina y disminuir sus efectos terapéuticos, su administración se debe separar de la correspondiente a la digoxina al menos 2 horas. El diltiazem, la quinidina y el verapamilo reducen la eliminación de la digoxina e incrementan las concentraciones séricas de este medicamento al inhibir su excreción renal mediada por la glucoproteína P, contribuyendo así a la toxicidad por digitálicos. Cuando se utiliza la digoxina junto con estos medicamentos, solo se debe administrar el 50% de la dosis habitual de la digoxina, y hay que controlar las concentraciones sanguíneas de este fármaco. Los diuréticos diacídicos y de asa pueden inducir hipopotasemia y precipitar toxicidad por digitálicos debido a que la disminución de la concentración sérica del potasio incrementa la reunión y unión de los digitálicos a la bomba de sodio. Implicaciones. La mejor clínica inducida por la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica posiblemente se debe a la combinación de un efecto inotrópico ligero y de la atenuación de las consecuencias neuroendocrinas de la insuficiencia cardíaca, como el incremento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. La digoxina no se suele utilizar en este tratamiento generalmente de la insuficiencia cardíaca diastólica, debido a que no está alterada la contractilidad. En varios ensayos clínicos se ha observado que a pesar de que la digoxina no prolonga la supervivencia,
reduce los síntomas de la necesidad de hospitalización al tiempo que mejora la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otra parte, en estos pacientes los que se interrumpe la administración de digoxina, se puede producir un empeoramiento mayor de la insuficiencia cardíaca en comparación con los pacientes que no reciben este tratamiento. La digoxina también se ha utilizado para reducir la frecuencia ventricular de los pacientes con fibrosis auricular a través de la reducción de la velocidad de la conducta en el nódulo auriculoventricular y del incremento del periodo refractorio en el nódulo auriculoventricular. La digoxina disminuye el número de impulsos ectópicos transmitidos a los ventrículos. Sin embargo, en un ensayo clínico reciente, Rocket AF, se observó que la administración de la digoxina a pacientes con fibrilación auricular se asociaba a un incremento de la mortalidad por causas cardiovasculares y de la mortalidad por cualquier causa. El control de la frecuencia ventricular en la fibrosis auricular se suele conseguir mediante un antagonista del calcio no perteneciente al grupo de las dihidropiridinas o mediante un bloqueante del receptor adrenérgico beta. Anticuerpos frente a la digoxina. El combinado de anticuerpos frente a la digoxina es un antídoto frente a la toxicidad grave por la digoxina. Se elabora a partir de fragmentos de inmunoglobulinas obtenidas en ovejas inmunizadas previamente mediante un derivado de la digoxina. Este preparado de anticuerpos se administra por vía intravenosa y puede revertir con rapidez la toxicidad por digoxina al unirse a este medicamento. Dobutamina. La dobutamina es el agonista del receptor adrenérgico beta utilizado con mayor frecuencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debido en parte a que estimula selectivamente la contractilidad cardíaca y también a que generalmente se acompaña de una incidencia de taquicardia inferior a la correspondiente a otros agonistas del receptor beta. La dobutamina también activa los receptores adrenérgicos beta 2 en el músculo liso vascular, disminuyendo así la resistencia vascular y la poscarga cardíaca e incrementando por tanto el gasto cardíaco. Este medicamento se administra mediante infusión intravenosa continua en el tratamiento inmediato de la insuficiencia cardíaca y del shock cardiogénico. Se consigue una mejoría sintomática en los pacientes con insuficiencia cardíaca tratados mediante una infusión continua de dobutamina durante 3 a 5 días y en algunos pacientes puede tener utilidad la administración de la dobutamina durante 30 días. Sin embargo, no se ha demostrado que este tipo de tratamiento incremente la supervivencia y, cuando se utilicen con dosis elevadas, puede aumentar la mortalidad. Por eso muchos especialistas consideran que la dobutamina y otros inotrópicos administrados por vía intravenosa se deben limitar al tratamiento a corto plazo de los pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Las propiedades y los efectos de la dobutamina se resumen en la tabla 12.1 y 12.2 y 12.3 y se describe con mayor detalle en el capítulo 8. La milrinona. La milrinona se utiliza ocasionalmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y de otros problemas que requieren la estimulación del miocardio. Este medicamento inhibe la fosfodiesterasa tipo 3, una enzima que convierte el AMP cíclico en 5'-AMP, un compuesto inactivo. Al incrementar la concentración de AMP cíclico en los miocitos, la milrinona estimula la contractilidad cardíaca tal como se ha descrito previamente. También aumenta el AMP cíclico en el músculo liso vascular y produce vasodilatación, de manera que en ocasiones se denomina inodilatador. La milrinona se utiliza en el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca en pacientes que no responden a otros medicamentos. También se ha utilizado como soporte inotrópico en lactantes y niños en espera de trasplante cardíaco y frente a otros en problemas que requieren la estimulación miocárdica. La administración intravenosa de milrinona puede inducir una mejoría hemodinámica y sintomática en las personas con insuficiencia cardíaca avanzada. Sin embargo, su uso a largo plazo puede causar trombocitopenia de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca grave. A pesar de estas limitaciones, la milrinona se ha utilizado durante periodos de hasta 6 meses en lactantes en espera de un trasplante cardíaco sin efectos adversos graves. Vasodilatadores. Los vasodilatadores utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la angiotensina. La combinación de hidralazina e isosorbida de nitrato, el sacubitrilo y la nesetiridina
Los inhibidores de la angiotensina son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ECA, y los bloqueantes del receptor de la angiotensina. Los vasodilatadores tienen utilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debido a su capacidad para reducir la presión venosa y la presión arterial. La disminución de la presión venosa disminuye el edema, mientras que la dilatación de las arterias reduce la poscarga e incrementa el gasto cardíaco. Además, los inhibidores de la angiotensina retrasan o revierten la remodelación cardíaca, lo que puede incrementar la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la formación de angiotensina 2 y se utilizan en el tratamiento de la nefropatía diabética, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Las propiedades farmacológicas de estos medicamentos se describen en el capítulo 10. La angiotensina 2 induce efectos que contribuyen a la patogenia de la insuficiencia cardíaca, como la vasoconstricción y el aumento de la secreción de aldosterona y hormona antidiurética. El ramipril, el enalapril, el lisinopril, así como otros inhibidores de ECA, previenen estos efectos y reducen el volumen plasmático, la presión venosa y el edema, incrementando al mismo tiempo el gasto cardíaco a través de la reducción de la resistencia arterial y de la poscarga cardíaca. Los inhibidores de la ECA contrarrestan los efectos adversos de la angiotensina que contribuyen a la remodelación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado que los inhibidores de la ECA disminuyen la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y previenen la transición desde el estado asintomático hasta la insuficiencia cardíaca manifiesta, lo que hace recomendable la utilización en una fase temprana de un inhibidor de la ECA en los pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática. También se ha observado que la administración de un inhibidor de la ECA en los pacientes con infarto miocárdico agudo incrementa la supervivencia cuando este tratamiento se inicia antes de las transcurridas 24 horas desde el comienzo de los síntomas. Los investigadores consideran que este efecto beneficioso se debe en parte a la inhibición de la remodelación cardíaca inducida por la angiotensina 2, que podría dar lugar a la dilatación del corazón, adelgazamiento de las paredes cardíacas y expansión de la zona de infarto en estos pacientes. Bloqueantes del receptor de la angiotensina. Los bloqueantes del receptor de la angiotensina 2, BRA, como el valsartán y el candesartán, previenen la unión de la angiotensina 2 a los receptores de angiotensina 1 e inducen efectos farmacológicos y clínicos similares a los de los inhibidores de la ECA. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los inhibidores de la ECA, los BRA no inhiben la degradación de la bradicinina y por tanto no se asocian a tos crónica, un efecto que se observa en el 3 a 20% de los pacientes tratados con inhibidores de la ECA. En diversos ensayos clínicos se ha observado que los BRA reducen la mortalidad y la hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca, al tiempo que parecen ser tan eficaces como los inhibidores de la ECA en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los BRA están especialmente indicados en los pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. Péptido natriurético. Los péptidos natriuréticos son el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético del tipo B, y son producidos y liberados por los ventrículos cardíacos en respuesta a una distensión excesiva. La neseritida es una forma de péptido natriurético humano de tipo B que se obtiene a partir de la bacteria Escherichia coli mediante tecnología del ácido desoxirribonucleico ADN recombinante. Ha sido aprobada para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada que presentan disnea en reposo o con una actividad física mínima. La neseritida se une a un receptor de la guanylato ciclasa en el músculo liso vascular y en las células endoteliales, con incremento de las concentraciones intracelulares de guanosina monofosfato cíclico. A su vez, del guanosina monofosfato cíclico actúa como un segundo mensajero para la dilatación del músculo liso venoso y arterial, dando lugar de esta manera a una reducción de la presión venosa y arterial en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En diversos ensayos clínicos se ha demostrado que la necesidad reduce la presión capilar pulmonar en cuña, que es un parámetro clínico de la presión venosa y de la precarga cardíaca, reduciendo por tanto la congestión vascular y la disnea en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. El efecto adverso más frecuente de la neseritida es la hipotensión, aunque en la mayor parte de los casos de este problema es asintomático.
Dado que la neciritida es un péptido, se debe administrar por vía intravenosa y es eliminada mediante proteólisis intracelular. Este medicamento se puede utilizar de manera aislada o junto con otros tratamientos estándar de la insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la neprilicina. La neprilicina es una enzima endopeptidasa endógena que degrada los péptidos vasoactivos como la bradicinina y los péptidos natriuréticos. La inhibición de la neprilicina incrementa las concentraciones de estos péptidos, dando lugar a una disminución de la remodelación cardíaca y de la vasoconstricción, así como también de la retención del sodio, dado que la neprilicina también degrada la angiotensina 2 con formación de productos inactivos. La inhibición de la neprilicina se debe combinar con el uso de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sacubitrilo es un inhibidor de la neprilicina que se comercializa en combinación con el valsartán en una proporción molecular de 1:1. El sacubitrilo es un profármaco que es convertido rápidamente en su metabolito activo, el sacubritilato, por efecto de las esterasas plasmáticas. La combinación de sacubitrilo y valsartán ha sido introducida como el primer medicamento novedoso en más de una década en lo relativo a la disminución de las tasas de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. En un ensayo clínico de fase 3 y de gran envergadura, la combinación de sacubitrilo y valsartán redujo en un 20% o más las tasas de fallecimiento por causas cardiovasculares y las tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación con el uso de enalapril de manera aislada en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con una fracción de eyección ventricular baja. También se han obtenido en ensayos clínicos resultados que demuestran que el sacubitrilo es eficaz en combinación con un inhibidor de la ECA, además de que las combinaciones de sacubitrilo y de un inhibidor de la angiotensina son eficaces en el tratamiento de la hipertensión. La combinación de sacubitrilo y valsartán ha dado lugar a pocos efectos adversos en los ensayos clínicos y solamente ha sido necesaria la interrupción de este tratamiento en un pequeño porcentaje de pacientes. Hidralacina y nitratos. La isosorbida dinitrato da lugar principalmente a una relajación del músculo liso venoso, mientras que la hidralacina relaja preferencialmente el músculo liso arterial. El uso combinado de estos dos medicamentos disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, con una reducción de las presiones venosas y del edema, y con incremento del gasto cardíaco respectivamente. De esta manera, los efectos de la isosorbida dinitrato combinada con hidralacina son similares a los inducidos por los inhibidores de la angiotensina. Se ha demostrado que esta combinación de medicamentos disminuye la mortalidad en mayor medida que el placebo, aunque en menor medida que el enalapril. Por esta razón, la combinación de hidralacina e isosorbida dinitrato se utiliza en ocasiones en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca que no pueden tolerar un inhibidor de la angiotensina. En diversos ensayos clínicos también se ha observado que los pacientes de raza negra con insuficiencia cardíaca responden peor a los inhibidores de la ECA en comparación con los de la raza blanca, al tiempo que el efecto de la combinación de hidralacina e isosorbida dinitrato es mayor en los pacientes de raza negra. En el estudio African American Heart Failure Trial se observó una evidencia adicional de los efectos beneficiosos de la combinación de hidralacina y la isosorbida dinitrato sobre la supervivencia de los pacientes de raza negra con insuficiencia cardíaca. Antagonistas del receptor adrenérgico beta. A pesar de que en épocas anteriores estaban contraindicadas el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debido a sus efectos inotrópicos negativos, los antagonistas del receptor adrenérgico beta bloqueantes representan en la actualidad uno de los tratamientos principales de este problema cardíaco. Dicho cambio ha venido de la mano de los avances efectuados en el conocimiento de la función del sistema nervioso simpático en la remodelación cardíaca y de los conocimientos relativos a la progresión de la insuficiencia cardíaca. La actividad excesiva del sistema nervioso simpático contribuye a la remodelación cardíaca a través de varios mecanismos. La activación simpática de los receptores beta cardíacos produce una taquicardia y aumento de la demanda de oxígeno, incrementando así el tamaño del infarto y la tendencia a la remodelación cardíaca en los pacientes con infarto miocárdico. La activación simpática también potencia la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya función en la remodelación cardíaca ya ha sido descrita previamente en este capítulo. Por otra parte, la estimulación crónica de los receptores beta cardíacos da lugar a la hipertrofia y apoptosis de los miocitos, lo que contribuye a la dilatación del corazón y al adelgazamiento de las paredes ventriculares. Finalmente,
La activación del sistema simpático incrementa la producción de las citocinas cardíacas, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas. Estas citocinas también inducen hipertrofia y apoptosis de los miocitos y dan lugar a la alteración de la matriz intracelular, que contribuye a la fibrosis y a la rigidez de la pared ventricular. Los efectos beneficiosos del tratamiento beta bloqueantes se deben a la capacidad de estos medicamentos para reducir la estimulación simpática excesiva del corazón y la circulación en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En varios ensayos clínicos se ha demostrado que algunos beta bloqueantes, especialmente el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol, tienen utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca leve e intensa secundaria a disfunción sistólica ventricular izquierda. El carvedilol es un bloqueante beta 1 y beta 2 que también induce vasodilatación a través del bloqueo del receptor alfa 1. El carvedilol y su metabolito activo también induce efectos antioxidantes, descritos en el capítulo 9, y dan lugar a efectos antiinflamatorios y antiapoptosis que pueden contribuir a sus efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. En varios ensayos clínicos se ha observado que el carvedilol incrementa la fracción de eyección ventricular izquierda, mejora los síntomas y retrasa la progresión de la enfermedad. En estos estudios se ha demostrado que el carvedilol reduce la hospitalización y la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando se añade al régimen terapéutico estándar. El carvedilol se recomienda en la actualidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática que no presentan hipotensión, congestión pulmonar ni bloqueo auriculoventricular. Los pacientes deben ser evaluados respecto a los efectos adversos del carvedilol, que incluyen bradicardia, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y sensación de mareo secundaria a la vasodilatación, que es la disminución de la presión arterial. El metoprolol y el bisoprolol también dan lugar a efectos beneficiosos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Dado que los efectos beneficiosos de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca se inician de manera retardada, al tiempo que los posibles efectos adversos cardíacos pueden tener lugar de manera inmediata. Los pacientes deben recibir inicialmente dosis bajas de un beta bloqueante para después incrementar dichas dosis de manera gradual cada 2 a 3 semanas hasta que se alcanza la dosis objetivo a lo largo de un periodo de varios meses. Estos pacientes tienen que ser evaluados regularmente debido a que los beta bloqueantes pueden incrementar los síntomas desde 4 hasta 10 semanas antes de que se muestre la mejoría. Antagonistas de la aldosterona. La espironolactona y la esplerenona son antagonistas del receptor mineralocorticoide que compiten con la aldosterona por dicho receptor de los túbulos renales y en otros tejidos. Estos medicamentos actúan sobre los riñones incrementando la excreción de sodio, disminuyendo la excreción del potasio y dando lugar a un efecto diurético moderado. Por tanto, la espironolactona es clasificada como un diurético ahorrador de potasio y sus propiedades farmacológicas y su utilización se describen en el capítulo 13. En el ensayo clínico Randomized Aldactone Evaluation Study, se demostró que la espironolactona reduce la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Este efecto beneficioso ha sido atribuido a la prevención de los efectos adversos de las concentraciones excesivas de la aldosterona sobre el corazón y también al incremento de las concentraciones séricas de potasio. Los efectos beneficiosos de estos medicamentos sobre la supervivencia se añaden a los correspondientes a los inhibidores de la angiotensina y los beta bloqueantes. Después del estudio clínico, muchos clínicos comenzaron a utilizar antagonistas de la aldosterona en los pacientes con insuficiencia cardíaca leve a moderada. El uso cada vez más habitual de estos medicamentos en los pacientes de edad avanzada que pueden presentar insuficiencia renal se asoció inicialmente a un incremento importante en la incidencia de hospitalización y de fallecimiento debido a la hiperpotasemia. Por tanto, en los pacientes tratados con antagonistas de la aldosterona es necesaria una vigilancia estrecha. La aldosterona puede dar lugar a efectos adversos endocrinos debido a su unión a los receptores de los andrógenos y la progesterona, con aparición de ginecomastia e impotencia en algunos pacientes del sexo masculino. La esplerenona es un nuevo antagonista de la aldosterona que se acompaña de menos efectos adversos endocrinos que la espironolactona, 1 a 10% respectivamente, en los ensayos clínicos. Sin embargo, la esplerenona es más cara y por ello parece razonable iniciar el tratamiento con espironolactona y sustituirla por la esplerenona si aparecen efectos adversos endocrinos. Diuréticos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca se utilizan los diuréticos para reducir el volumen plasmático y el edema, con el consiguiente alivio de los síntomas asociados a la sobrecarga volumétrica como la disnea. Los diuréticos de asa, por ejemplo la bumetanida, la furosemida y la toracemida, inducen un efecto natriurético mayor que el correspondiente a otros diuréticos y por tanto son preferibles para reducir
el volumen plasmático en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se deben utilizar con prudencia para evitar la deshidratación, la hiponatremia y la hipopotasemia. La hipopotasemia se incrementa el riesgo de toxicidad por digoxina y por tanto en los pacientes con insuficiencia cardíaca es necesario vigilar estrechamente este problema. Los diuréticos tiacídicos se pueden utilizar en los casos en los que es necesario un grado menor de la diuresis en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Se pueden combinar con diuréticos de asa en los pacientes con sobrecarga volumétrica a pesar de estar recibiendo diuréticos de asa con dosis significativas. Las propiedades farmacológicas de los diuréticos se describen en mayor detalle en el capítulo 13. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, los objetivos del tratamiento son el alivio sintomático, la mejora de la calidad de vida y la prolongación de la supervivencia. La insuficiencia cardíaca aguda puede requerir la hospitalización y la administración de vasodilatadores por vía intravenosa. Por ejemplo, nitratos y nesiritida, diuréticos, medicamentos inotrópicos de oxígeno. Una vez estabilizados, estos pacientes pueden ser tratados a menudo mediante medicamentos por vía oral, restricciones alimentarias y directrices relativas al ejercicio físico. A pesar de que el reposo en cama puede aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca durante fase temprana del tratamiento, en muchos pacientes tiene utilidad un programa de ejercicio incremental después de que mejore su problema. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica depende de la causa subyacente, del grado de la disfunción cardíaca y de los signos y síntomas concretos que presenta cada paciente. A pesar de que algunos medicamentos pueden prolongar la supervivencia, la insuficiencia cardíaca se sigue acompañando de una elevada tasa de mortalidad. El tratamiento medicamentoso de la insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica incluye característicamente un diurético, un inhibidor de la angiotensina, posiblemente en combinación con sacubitrilo, y un bloqueante del receptor adrenérgico beta. Se puede añadir también un antagonista de la aldosterona, espironolactona o esplerenona cuando esté indicado. En algunos pacientes tiene utilidad la adición de la dioxina o la combinación de la hidralazina y de un nitrato orgánico. Por último, en algunos pacientes también puede requerir medicamentos anticoagulantes y antiplaquetarios. Se están desarrollando en este momento otras clases de medicamentos y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a seguir evolucionando a medida que se presenten medicamentos nuevos.